En medio de las arenas del desierto se levantó una vez Mesopotamia, la tierra donde nacieron las primeras ciudades del mundo, el primer idioma escrito y hasta el primer imperio de la historia. Pero con ella también nacieron grandes misterios que no se han podido resolver hasta el día de hoy. ¿De dónde vino este pueblo? ¿Por qué su idioma no está emparentado con ningún otro? ¿Cómo fueron capaces de levantar templos tan fascinantes? Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a recorrer en este video toda la historia de Mesopotamia, desde los primeros asentamientos del Neolítico hasta la caída de Babilonia. Voy a repasar cada etapa, cada cultura y cada reino, al tiempo que te explico los entresijos que no suelen aparecer en los libros de texto. ¿Listo para la aventura? Ya comenzamos. La historia de Mesopotamia empezó en un paisaje muy difícil de dominar, justo entre los ríos Tigris y Éufrates, donde el agua daba cosechas y también destruía campos enteros. Ese estrés constante marcó desde el principio el desarrollo de esta civilización. En el norte, la agricultura pudo apoyarse gracias a las lluvias, mientras que en el sur, la vida dependió mucho más del control del agua, mediante canales y trabajos colectivos. Por eso, desde fechas muy tempranas, la organización social fue inseparable para dominar el entorno. Los primeros grandes antecedentes de la civilización mesopotámica suelen situarse entre el séptimo y el quinto milenio antes de nuestra era, con culturas arqueológicas como Hassuna, Samarra y Halaf. Aquí todavía no vemos ciudades propiamente dichas, aunque sí aldeas que son permanentes, cerámica cada vez más elaborada y una vida agrícola que avanza con ritmos distintos según la región. En Tel Hassunan y Tel Es Sawan aparecieron indicios muy tempranos de asentamientos organizados. En Samarra, además, varios especialistas han señalado formas iniciales de gestión hidráulica. Esa cuestión sigue siendo importante hoy porque una de las discusiones académicas vivas consiste en saber hasta qué punto la irrigación planificada fue la causa principal del surgimiento estatal o solo una parte de un proceso mucho más amplio y complejo. A partir del 6500 antes de nuestra era, aproximadamente, comenzó el período Ubaid, que se prolongó hasta cerca del 4000 antes de nuestra era. Este período fue muy importante. En el sur aparecieron aldeas mayores, edificios comunitarios y templos tempranos. Eridu ocupa un lugar central en este contexto. Los propios sumerios la recordaban como una ciudad remotísima vinculada al dios Enki. La arqueología ha confirmado que fue uno de los asentamientos antiguos más importantes del sur mesopotámico. Y a su vez un punto esencial para seguir el crecimiento de la arquitectura religiosa. Allí se encontró incluso un modelo de embarcación datado hacia el 4000 antes de nuestra era, una pista muy valiosa sobre la navegación en la llanura aluvial. Pero Ubaid también plantea varios enigmas. Todavía se discute quiénes fueron exactamente sus portadores, cómo se expandió esa cultura por regiones tan amplias y hasta qué punto ya existían jerarquías fuertes o jefaturas estables. La cerámica ubaidense aparece en muchos lugares, aunque eso no siempre significa dominio político directo. Por una parte, pudo haber migraciones y contactos intensos. Por otra parte, también pudo tratarse de una amplia red de influencias de intercambio. En realidad, ese debate sigue abierto. Lo que no puede seguir abierto es que todavía no te hayas suscrito a mi canal, dejado tu like y activado la campanita. Así estarás al tanto de todo mi contenido. Hacia el 4000 antes de nuestra era comenzó el periodo Uruk, que suele extenderse hasta el 3100 antes de nuestra era. Aquí el cambio fue enorme. Uruk se convirtió en la primera ciudad del mundo y en una de las mayores del mundo antiguo. Crecieron la población, la producción artesanal y las redes de intercambio. También surgieron monumentos y objetos que todavía hoy son esenciales para entender ese mundo. Uno de ellos es el vaso de Uruk, hallado en Huarca, con escenas rituales y agrícolas que muestran cómo se representaba el vínculo entre fertilidad, templo y autoridad. Otro ejemplo clave son los sellos cilíndricos, que servían para identificar bienes, personas y operaciones administrativas. En Uruk apareció además una de las grandes novedades de la historia humana, la escritura cuneiforme, que empezó a formarse hacia el 3400 o el 3200 antes de nuestra era, primero como un sistema contable ligado al almacenamiento y al control económico.
Las tablillas más antiguas no narran epopeyas ni guerras famosas, registran raciones, materias primas y movimientos de bienes, lo cual dice mucho sobre el origen del poder mesopotámico, en tanto que antes de la literatura vino la administración y antes del gran relato vino la necesidad de contabilizar. Gran parte de lo que hoy sabemos sobre este periodo salió a la luz gracias a la arqueología moderna. En Uruk trabajó Julius Jordan a comienzos del siglo XX. En Eridu y otros yacimientos del sur fueron importantes figuras como Seton Loil y Fuad Safar. Más tarde, Leonard Woolley excavó Ur y reveló hasta qué punto el sur mesopotámico conservaba capas de una antigüedad inmensa. Y para leer muchas de las inscripciones que fueron apareciendo, resultó decisiva la labor de Henry Rawlinson con la inscripción de Beistún. Después, George Smith dio un paso memorable al identificar y traducir parte de la epopeya de Gilgamesh en tablillas cuneiformes que hoy se encuentran en el Museo Británico. Sin estos nombres, Mesopotamia seguiría siendo un paisaje en ruinas incomprensible. Al final del periodo Uruk y en la fase Hemdet-Nasr, entre aproximadamente el 3100 y el 2900 antes de nuestra era, ya vemos una sociedad mucho más compleja, con administración desarrollada, centros urbanos potentes y símbolos claros de autoridad. A partir de ahí entramos en otro mundo, el de las ciudades-estado sumerias, los primeros reyes conocidos por su nombre y las guerras entre ciudades, así como el esplendor de estas grandes urbes. Ahí empieza de verdad la historia política de Mesopotamia y justo sobre eso te hablaré a continuación. Si te gustan los mundos antiguos, las historias sobre civilizaciones perdidas y lenguas por descifrar, te recomiendo mi libro Andreíadas, una novela de fantasía épica con elementos mitológicos e inspirada en historias reales de la antigüedad. Aunque es una obra de ficción, está escrita para quienes disfrutan de explorar la historia más allá de lo que nos ofrecen los libros de texto. Además, al adquirirla, me estarás brindando un gran apoyo en mi carrera como escritor. Te dejo el enlace en la descripción del video. En el sur de Mesopotamia, en la región llamada Sumeria, el conocido período dinástico arcaico comenzó hacia el 2900 antes de nuestra era, etapa esta que los historiadores suelen prolongar hasta el año 2350. Es el período en el que la historia política de la región se vuelve mucho más visible. Ya encontramos ciudades-estados consolidadas, dinastías locales, inscripciones reales, guerras por el control de canales y una competencia constante por la hegemonía. Ur, Uruk, Kish, Lagash, Umma, Nippur fueron algunos de los grandes centros. Cada ciudad tenía dioses tutelares, templos, tierras de cultivo y élites propias. Nippur ocupó un lugar especial por su prestigio religioso, vinculado al dios Enlil, y eso dio a su control un peso simbólico muy superior al de una simple ciudad más. Este periodo también permite ver mucho mejor la estructura básica del poder sumerio. La ciudad-estado estaba organizada en torno al templo y al palacio, dos instituciones muy conectadas entre sí. El gobernante podía aparecer con títulos distintos, entre ellos Ensi o Lugal, y cada uno refleja matices de autoridad política, militar o sacral. Los especialistas siguen discutiendo cuánto poder real tuvo cada institución en cada ciudad y hasta qué punto el templo controló la economía en los primeros siglos. Esa discusión sigue abierta porque las fuentes no dibujan un modelo único para toda Sumeria. Uno de los conflictos mejor conocidos de esta etapa fue la rivalidad entre Lagash y Umma, dos ciudades que lucharon por tierras agrícolas y por el control de una zona fronteriza irrigada. De este enfrentamiento procede uno de los grandes monumentos históricos de Mesopotamia, la Estela de los Buitres, levantada hacia el 2450 antes de nuestra era por Eannatum de Lagash. El monumento muestra soldados en formación, cuerpos enemigos y aves carroñeras, y además presenta la guerra como una acción respaldada por el dios Ningirsu. Esta es una pieza fundamental porque permite ver cómo la monarquía sumeria combina ejército, religión y propaganda visual. También revela que la lucha por el agua y por los límites agrícolas estuvo en el centro de la política mesopotámica desde fechas muy tempranas. Y si quieres conocer más sobre este suceso, te invito a ver mi video sobre la primera guerra de la historia. De seguro te va a interesar. Otro problema importante de este periodo tiene que ver con la memoria histórica. Una de las fuentes más famosas es la Lista Real Sumeria, conservada en copias posteriores. Su valor es enorme, aunque también plantea muchas incertidumbres.
Presenta una secuencia de ciudades que reciben la realeza una tras otra y mezcla gobernantes plausibles con reinados de duración imposible y elementos claramente legendarios. Para los historiadores, esta lista sirve menos como cronología exacta y más como una construcción ideológica que buscaba dar sentido al pasado y legitimar ciertos poderes. La pregunta sobre cuánto contiene de recuerdo histórico y cuánto de elaboración política sigue viva hasta el día de hoy. Dentro de esta Sumeria fragmentada sobresalieron también grandes gobernantes. Por ejemplo, en Lagash tenemos a Urukagina, quien dejó hacia el 2350 antes de nuestra era textos que suelen interpretarse como reformas contra abusos administrativos y privilegios excesivos. Su figura interesa mucho porque esas inscripciones ofrecen una ventana excepcional a los conflictos sociales internos de una ciudad sumeria. Poco después apareció Lugalsaguesi de Umma, que logró extender su dominio sobre buena parte de Sumeria y llegó a presentarse como señor de un territorio mucho más amplio. Durante un breve momento pareció posible una reunificación duradera del sur. Sin embargo, esa posibilidad se quebró con la irrupción de un poder nuevo procedente del norte y del centro mesopotámico. Me refiero a Sargón de Akkad, que reinó entre el 2334 y el 2279 antes de nuestra era, y que tras derrotar a Lugalsaguesi y someter las grandes ciudades sumerias, se convirtió en el primer emperador de la historia. Con él comenzó el periodo acadio, que suele fecharse entre el 2350 y el 2150 antes de nuestra era. Su importancia es enorme porque transformó un mosaico de ciudades rivales en una estructura imperial más amplia, sostenida por campañas militares, gobernadores y una autoridad central que aspiraba a dominar toda Mesopotamia. Por su parte, el idioma acadio ganó peso en la administración y la política, aunque la tradición sumeria siguió viva por mucho tiempo más. Uno de los grandes misterios de esta época es la ciudad de Akkad, centro del imperio, la cual todavía no ha sido localizada con seguridad hasta el día de hoy. Tras Sargón llegaron Rimush, Manishtushu y Naram-Sin, varios de los reyes más célebres de toda la antigüedad mesopotámica. La famosa estela de Naram-Sin, hoy conservada en el Louvre, lo muestra ascendiendo una montaña y aplastando enemigos, con una iconografía que eleva al rey a una escala casi sobrehumana. En su reinado, aproximadamente entre el 2261 y el 2224 antes de nuestra era, el imperio acadio alcanzó una gran amplitud territorial. Al mismo tiempo, crecieron tensiones internas y presiones exteriores, entre ellas las asociadas a los gutis. Los especialistas siguen discutiendo cuánto influyeron las invasiones, cuánto pesaron las crisis ecológicas y cuánto dependió la caída acadia de su propia sobreextensión imperial. Incluso se ha relacionado el colapso con episodios climáticos severos del entorno de 2200 antes de nuestra era, aunque el alcance exacto de esa crisis sigue siendo objeto de debate. Pero, ¿qué pasó tras la caída del imperio acadio? ¿Las ciudades sumerias volvieron a ser libres o, por el contrario, fue el fin definitivo de Mesopotamia? Quédate porque te lo voy a explicar a continuación. Además de los videos que ya tengo en mi canal sobre temas específicos que solo te he mencionado en este resumen, en mi Patreon también tengo videos exclusivos sobre otros temas que no publico aquí en YouTube. Si deseas acceder a ese contenido y ver con antelación los documentales que publico aquí, te invito a convertirte en mecenas de mi Patreon, tal y como hizo esta semana José Sevilla, a quien le doy la bienvenida a esta familia de amantes de la historia. Por una modesta contribución económica tendrás mucho material adicional a tu disposición y al mismo tiempo estarás haciendo posible que este proyecto perdure en el tiempo. Te dejo el enlace en la descripción de este video y desde ya te doy las gracias. Pues bien, desde ya te hago un pequeño spoiler. La caída del Imperio Acadio no cerró la historia de Mesopotamia, aunque sí abrió una etapa marcada por la fragmentación, las invasiones y los intentos de reconstrucción política. Durante décadas, varias tradiciones posteriores hablaron del avance de los gutis como una época de desorden. El problema es que esas fuentes fueron escritas por poderes que necesitaban presentar su propia victoria como una restauración del orden. Por eso, uno de los debates actuales consiste en medir cuánto hubo de colapso real y cuánto de propaganda retrospectiva en esa imagen tan oscura del final acadio. Aún así, el resultado general sí parece claro. Hacia fines del tercer milenio antes de nuestra era, el sistema imperial de Acadia se resquebrajó y el protagonismo volvió a dispersarse.
En medio de esa crisis destacó Lagash, sobre todo bajo Gudea, quien gobernó del 2144 al 2124 antes de nuestra era. Sus famosas estatuas de Diorita, conservadas hoy en varios museos, lo muestran como un gobernante piadoso y constructor. Estas son piezas claves porque proyectan una imagen muy distinta de la realeza. Aquí el rey aparece vinculado al templo, a la arquitectura sagrada y a la restauración. Esa iconografía nos ayuda a entender el clima político del momento. Mesopotamia necesitaba legitimidad después de una gran ruptura, y esa legitimidad se buscó en la memoria sumeria y en la reconstrucción material del país. Poco después surgió la tercera dinastía de Ur, conocida también como Ur III, que suele fecharse entre el 2112 y el 2004 antes de nuestra era. Su fundador fue Ur-Nammu, y tras él reinó Shulgi, uno de los monarcas mejor documentados de toda la historia mesopotámica. Este período representa una reunificación potente del sur y parte del centro también de Mesopotamia. También representa una madurez administrativa impresionante. Miles de tablillas registran raciones, ganado, desplazamientos de trabajadores, tributos y cultos. El gran monumento que mejor simboliza esta etapa es el Sigurat de Ur, iniciado por Ur-Nammu y todavía visible en el Irak de hoy. Gracias a las excavaciones de Leonard Guley entre 1922 y 1934, ese paisaje volvió a hablar con una claridad extraordinaria para la historia moderna. Ur III también abre una discusión historiográfica muy viva. Durante mucho tiempo se vio este reino como un estado centralizado casi perfecto. Hoy varios especialistas prefieren una visión más matizada. Ven una maquinaria fiscal muy sofisticada, aunque también una estructura frágil, dependiente de lealtades locales, de un enorme volumen de registros y de una presión constante sobre trabajo y recursos. Además, el final de Ur III sigue generando debate. Las fuentes permiten seguir bastante bien su decadencia, con amenazas elamitas, presión amorrea y tensiones internas. Sin embargo, todavía se discute qué factor pesó más en la caída final de Ur en el 2004 antes de nuestra era. Tras ese derrumbe comenzó el llamado período paleobabilónico, aproximadamente entre el 2000 y el 1595 antes de nuestra era. El poder volvió a fragmentarse entre dinastías amorreas, instaladas en ciudades como Isin, Larsa, Eshumna, Mari y Babilonia. Aquí cambia también la textura política de Mesopotamia. Ya no domina solo la vieja lógica sumeria del sur. Ahora entran con más fuerza redes diplomáticas más amplias, alianzas cambiantes y una circulación de élites que conectaba el valle mesopotámico con Siria y el Alto Éufrates. La ciudad de Mari es fundamental para entender este mundo. Su gran palacio, descubierto por André Parrot en 1930 en Tel Harari, y las miles de tablillas halladas allí permiten reconstruir la política del siglo XVIII antes de nuestra era, con una riqueza casi excepcional. Además, los trabajos de Jean-Marie Durand han sido decisivos para interpretar ese archivo inmenso. En ese contexto histórico acabó imponiéndose Babilonia bajo Hammurabi, que reinó entre el 1792 y 1750 antes de nuestra era. Su éxito tuvo mucho de paciencia estratégica. Primero consolidó su posición, después aprovechó debilidades ajenas y construyó una hegemonía regional. Su código, grabado en una estela de diorita colocada en el templo de Marduk, fue una declaración de autoridad y de justicia regia más que un simple manual legal. Aún así, sigue vivo el debate sobre su uso práctico. Algunos historiadores lo interpretan como el primer sistema jurisprudencial de la historia, mientras que otros como una pieza de propaganda real pensada para exhibir orden, jerarquía social y legitimidad. En cualquier caso, con Hammurabi, Babilonia dejó de ser una ciudad secundaria y pasó a convertirse en el nuevo gran referente político del sur mesopotámico. Pero no te entusiasmes, ese triunfo tampoco trajo estabilidad duradera. Tras la muerte de Hammurabi, el reino perdió fuerza y la vieja tensión entre ciudades, regiones y rutas volvió a pesar. Mesopotamia seguía siendo un espacio de grandes centros urbanos y equilibrios muy frágiles. Después de esto, ¿encontró por fin la estabilidad definitiva? Te lo explico ahora en el último bloque. En el primer milenio antes de nuestra era, el centro de gravedad de Mesopotamia se desplazó con fuerza hacia el norte.
Asiria, que ya tenía una larga trayectoria anterior, se convirtió en la gran potencia imperial de la región. El llamado Imperio Neoasirio suele situarse entre el 912 y el 612 a.C., aunque su fase de expansión más decisiva comenzó con Tiglat-Pileser III, que reinó entre el 745 y el 727 a.C. Bajo él, Asiria dejó de ser solo un reino militarmente fuerte y pasó a convertirse en una maquinaria imperial muy eficaz, apoyada en provincias, funcionarios dependientes del rey, deportaciones masivas y campañas casi permanentes. Aquí cambia de nuevo el estilo político de Mesopotamia. Si Ur III había brillado por su burocracia y la Babilonia de Hammurabi por su autoridad jurídica, Asiria destacó por la combinación de violencia planificada, administración territorial y propaganda visual. Reyes como Tiglat-Pileser III, Sargón II, Sennacherib y Asurbanipal convirtieron el imperio en una potencia que se extendió por Mesopotamia, Siria, Palestina y en ciertos momentos hasta Egipto. Además, reorganizaron poblaciones enteras mediante deportaciones, una herramienta de control que buscaba debilitar resistencias locales y redistribuir mano de obra dentro del imperio. También es en esa etapa cuando aparecen algunos de los restos materiales más impresionantes de toda la historia mesopotámica. En Nimrud, Jorzabad y Nínive se levantaron palacios monumentales decorados con relieves que mostraban asedios, tributos, batallas y cacerías reales. Los toros alados con cabeza humana, los lamassu, siguen siendo hoy uno de los grandes símbolos del arte asirio. Buena parte de este mundo fue sacado a la luz en el siglo XIX por arqueólogos como Ausen Henry Layard y Hormuth Rassam, fundamentales para el descubrimiento de Nimrud y Nínive. Gracias a esas excavaciones, la historia asiria dejó de depender solo de fuentes clásicas o bíblicas y empezó a reconstruirse desde sus propios textos y monumentos. Justamente uno de los hallazgos más importantes fue la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, formada por más de 30.000 tablillas y fragmentos. Allí se conservaron textos literarios, religiosos, científicos, léxicos y administrativos, entre ellos copias de la epopeya de Gilgamesh. Esto cambia mucho la imagen simplificada de Asiria. Fue un imperio temido por su brutalidad, sí, pero también un gran centro de conservación del saber mesopotámico. Y aquí sigue viva una discusión interesante. ¿Fue aquella biblioteca un archivo cortesano pensado solo para el gobierno imperial o una auténtica colección intelectual reunida por un rey con ambiciones eruditas? Los proyectos recientes del Museo Británico insisten precisamente en esta segunda dimensión. ¿Te gustaría que hiciera un video específico sobre esta enigmática biblioteca? Déjamelo por escrito en los comentarios. Pese a este periodo de expansión, el poder asirio no era invulnerable. Su tamaño exigía campañas constantes, altos tributos y una presión enorme sobre territorios sometidos. A finales del siglo VII antes de nuestra era, una coalición de medos y babilonios golpeó el corazón del imperio. En el 602 a.C. de nuestra era cayó Nínive y este episodio lo conocemos no solo por tradiciones posteriores, sino también por la llamada Crónica Babilónica, una tablilla que se encuentra hoy en el Museo Británico que describe los años 616 al 609 a.C. de nuestra era y menciona la caída de la capital asiria. Según esta, el derrumbe no fue instantáneo, pero sí marcó el final del gran momento asirio. Tras esta caída surgió el imperio neobabilónico, fundado por Nabopolosar en el 626 a.C. de nuestra era y consolidado después por Nabucodonosor II, célebre por haber mandado a construir los famosos jardines colgantes de Babilonia, como regalo para su esposa Amitis. Este imperio dominó gran parte del Próximo Oriente hasta el 539 a.C. de nuestra era y devolvió a Babilonia el papel de gran capital política y simbólica. A esta etapa pertenecen algunos de los restos más famosos del mundo mesopotámico, como la Puerta de Ishtar y la Gran Vía Procesional de Babilonia. También pertenece a este periodo la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico, que dieron a Babilonia una proyección inmensa en la memoria bíblica. Sin embargo, el final llegó muy deprisa. Bajo Nabónido, que reinó entre el 556 y el 539 a.C. de nuestra era, aumentaron las tensiones políticas y religiosas. Su figura sigue siendo discutida. Para algunos fue un rey excéntrico y alejado de Babilonia, para otros un gobernante mucho más complejo, interesado incluso por el pasado antiguo, razón por la que a veces se le llama el primer arqueólogo de la historia.
En el año 539, el rey persa Ciro el Grande derrotó a los babilonios y tomó Babilonia tras la famosa batalla de Opis. La leyenda dice que desvió el curso del río Éufrates para que sus tropas pudieran entrar caminando justamente por el lecho del río bajo las murallas y que al final Babilonia se rindió sin oponer resistencia. Para darte un poco más de contexto, te cuento que fue Ciro quien permitió que los judíos que habían sido deportados por Nabucodonosor II regresaran justamente a Jerusalén para reconstruir su templo, cosa esta que aparece descrita en la Biblia. A diferencia de otros conquistadores de la época que preferían arrasar con todo, Ciro se ganó su apodo de Grande por su política de tolerancia religiosa y cultural. De hecho, el cilindro de Ciro se considera a menudo como la primera declaración de derechos humanos. En este objeto de arcilla, Ciro proclama su victoria, pero también el respeto a las costumbres de los pueblos conquistados. Sin embargo, con eso terminó la independencia política de Mesopotamia, bajo dinastías propias, pasando a formar parte en lo adelante como territorio de imperios mayores. Pero aquí es donde aparece lo más asombroso. Babilonia cayó, pero su tradición no desapareció. Los propios persas comprendieron enseguida que gobernar Mesopotamia exigía respetar sus templos, su memoria y su lenguaje político, pues su herencia fue tan fuerte que no es de extrañar que haya llegado hasta el día de hoy. Si miramos todo el recorrido completo, la historia de Mesopotamia es también la historia de una transformación decisiva en la experiencia humana. En esta región aparecieron algunas de las primeras aldeas complejas, después las primeras grandes ciudades, más tarde la escritura, los templos monumentales, la burocracia, los códigos legales, los imperios territoriales y una memoria escrita que permitió a cada poder mirar hacia el pasado para justificar su presente. Pocas regiones del mundo concentraron durante tantos siglos una sucesión tan densa de cambios históricos. También hemos visto que Mesopotamia nunca fue una realidad inmóvil. Pasó de las culturas neolíticas de Ubaid y Uruk, de las ciudades-estado sumerias al imperio acadio, de la reconstrucción de Ur III al auge de Babilonia, de la expansión asiria al esplendor neobabilónico, hasta terminar bajo Sirio en el 539 a.C. de nuestra era. Cada etapa tuvo sus propios rasgos, sus propios momentos, sus propios dioses dominantes, sus propias formas de poder y también sus propias crisis. Y eso es precisamente lo que hace tan fascinante este mundo. Mesopotamia no fue una sola civilización cerrada, sino una larga cadena de continuidades, rupturas, préstamos y reconstrucciones. Gracias a sus tablillas, sus inscripciones, sus estelas, sus palacios y sus templos, todavía hoy podemos seguir el rastro de pueblos que vivieron hace más de 5000 años y aún siguen quedando preguntas abiertas. ¿Dónde estuvo exactamente la ciudad de Akkad? ¿Cuánto hubo de historia y cuánto de propaganda en ciertos relatos reales? ¿Qué peso tuvieron de verdad el clima, las migraciones y las guerras en los grandes colapsos? Por eso estudiar Mesopotamia no consiste solo en aprender nombres antiguos, consiste en asomarse al momento en que comenzaron muchas de las estructuras que todavía definen la vida política y social de las civilizaciones. Si te ha gustado este recorrido por toda la historia de Mesopotamia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios qué etapa de esta historia te parece más fascinante. Y recuerda que puedes apoyar el proyecto haciéndote miembro del canal, así como también suscribiéndote a mi Patreon. Ahora te invito a seguir en mi canal para que viajemos juntos por otros grandes capítulos de la historia humana. Hasta la próxima.